estamos en una nueva entrevista a diputados provinciales, en esta ocasión con Emanuel Fugazzotto. Emanuel, bienvenido. ¿Cómo estás, Valentina? Bueno, un gusto poder estar acá con vos, charlando un poco de todo. Bueno, un gusto recibirte. Vos asumiste en 2023. No, en 2022. En 2022. Y estábamos charlando de que tras estas elecciones legislativas, vos ahora terminás tu gestión en 2026, el año que viene. En abril del 26. Pero ya no queda nadie en el Partido Verde, del Partido Verde en diputados. Exacto, en la Cámara de Diputados. Vos has hecho un trabajo, estuve viendo un poco tus proyectos, has trabajado un montón en la legislatura. Sí, tenemos casi, no me quiero equivocar, pero cerca de 200 proyectos presentados, más de 50 proyectos de ley. Y hace poco salió un relevamiento, inclusive en el diario El Sol, creo que fue, que estábamos cuartos, habían hecho un ranking de los legisladores más productivos y habíamos quedado cuartos nosotros en relación al trabajo, ¿no? Eso obviamente no es mérito solamente mío, es mérito de un equipo de trabajo que la verdad le mete mucha intensidad y me parece que también es un poco el compromiso que tenemos nosotros como fuerza política, que estamos permanentemente trabajando con la comunidad, articulando. Algunos le dicen, no, ustedes están todo el tiempo en campaña. En realidad estamos todo el tiempo en territorio porque creemos que el legislador puntualmente tiene esa responsabilidad, la de ser un medio, la de representar a la ciudadanía. Entonces estamos donde hay problemas, estamos donde hay inquietudes y desde allí gestamos y construimos estos proyectos que finalmente los transformamos en la legislatura en debates parlamentarios. Pero bueno, la verdad que sí, es bastante productivo y también es una cuestión de tranquilidad en la que uno sabe que en estos 4 años no se guardó nada, ¿no? Lo dejó todo en pos de dar la mejor representación posible. Vos sos abogado. Sí, soy abogado y soy licenciado en Educación Física y soy docente también en la universidad, así que estoy en todo lado. Claro, porque fuera de cámara te preguntaba, bueno, viste, siempre está esta incógnita de qué hacen después las personas cuando han tenido cargos públicos y se retiran de lo público y no sé, cómo encaran el privado, ¿viste? Que en realidad uno cuando está en lo privado y le gusta la política, está siempre vinculado a la política y cuando está en la público sabe, es consciente, o por lo menos lo que yo siempre tuve muy presente, de que el día después esto... Para tener independencia y para poder decir lo que uno quiere, lo que uno cree, como lo considera, lo mejor que se puede hacer es no soltar la actividad privada. Obviamente no la puedes sostener a la misma intensidad porque es imposible. Para poder generar todo esto, nosotros hemos trabajado más de 10, 12 horas diarias prácticamente sin distinguir fines de semana. Es más, o sea, la gente que quiera saber si estamos chamullando o no se mete a las redes sociales y lo ve y va a ver la intensidad del trabajo que hemos tenido. Lógicamente, mantener la actividad privada, aunque sea en un segundo plano, y es elemental para poder, primero, garantizarse esa independencia y segundo, para que el día después no sea tan trágico, ¿no? Porque uno, si hay algo que tiene certeza es que cuando arranca en un cargo público tiene fecha de vencimiento puesta. Y vos, más allá de que ahora se termina en 2026, vas a seguir dentro del Partido Verde militando. Obvio. Yo fui uno de los fundadores del Partido Verde en Mendoza. O sea, es una cuestión de que yo creo en una agenda, creo en una base de principios en los que se sustenta el Partido Verde y sobre los cuales se ha ido construyendo no solamente el discurso, sino también de donde se han ido construyendo las ideas, fuerza que le han dado base a un programa de gobierno que nosotros hemos tratado de irlo comunicando. Obviamente considero que cada elección nos ha ido marcando distintas enseñanzas y aprendizaje y que el desafío hacia ahora es por ahí con poder lograr construir esa esperanza que representa el Partido Verde en la sociedad, es decir, que la familia mendocina vea en el Partido Verde esa alternativa capaz de, desde el consenso, desde el diálogo, desde lo propositivo, construir una alternativa real para Mendoza, y eso también tiene que ver con quizás el discurso que tengamos que empezar a tener hacia adelante, ¿no? La forma en la que nos comunicamos, pero mi desafío de construcción política es poder dejar en la mesa de discusión de nuestro espacio todas estas inquietudes, todos estos temas, como lo he venido haciendo siempre,
Y obviamente que sea el Partido Verde el que me siga conteniendo y el que me siga permitiendo dar esta discusión de hacia dónde creo que tiene que ir Mendoza. ¿Cuáles son los desafíos que afronta hoy en día el Partido Verde? No, el desafío principal obviamente es, como te decía, seguir como una fuerza política que esté cercana a la gente, pero que también le permita hacer un clic en la cabeza de que el Partido Verde no es solamente esa herramienta a la cual acudo cuando tengo algún reclamo, alguna inquietud en cuanto a algún problema con los servicios o demás, sino también que es al cual puedo aportar, puedo llevar mi experiencia para darle más volumen a una plataforma de gobierno y que sea una alternativa real. Creo que esa es la cuestión. Yo no quiero seguir viéndome como una tercera fuerza. Creo que hoy día en Mendoza hay 3 fuerzas políticas consolidadas. Una obviamente es la Libertad Avanza con Cornejo y Cambia Mendoza, la otra es el peronismo y la otra es el Frente Verde. Entonces me parece que lo que quiero es que la gente dentro de un año y medio, cuando tenga que ir a votar nuevamente por un gobernador, elija un gobernador de esas 3 fuerzas políticas y que en esa discusión el Frente Verde o el Partido Verde o lo que podamos construir hacia adelante sea realmente esa opción que la vean con posibilidad y capacidad de gobernar, no solamente de controlar. Ese creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Bien, esto también lo estábamos charlando un poco atrás de cámara, que hay un escenario y una variable nueva que se suma dentro de lo que es la competencia política provincial, que fue el oficialismo nacional con el gobierno de Javier Milei. Un poco lo que hablábamos era, que ya lo hemos hablado con otros diputados en otro momento, pasa que en redes o en la calle, vecinos, muchas veces se quejan del gobierno provincial o de intendentes oficialistas que pertenecen a Cambia Mendoza, pero la verdad que la elección de Cambia Mendoza con la Libertad Avanza fue muy buena. Entonces, detrás de cámara charlábamos. ¿Por qué pasa esto? Vos, bueno, ya me contaste tu opinión, pero quiero que la contes. No, la elección fue contundente. Yo creo que no hay margen de dudas de que la mayoría de la población, la mitad más 1 o la mitad más 4, como quieran decirle, eligió a esta alternativa o a este modelo de gestión. Eso creo que es claro. Quizás esto que vos decís, este termómetro social, era mucho más claro en el 2023, cuando Cornejo gana la elección, no sé si vos lo recordás, la gana con menos del 40% de los votos. Gana en el 2023 su segundo mandato con el 39% de los votos. Entonces ahí vos decías, sí, la verdad que este clima que se ve en la calle, donde vos observás que mucha gente lo critica, que los trabajadores del Estado se quejan porque hay un abandono no solamente salarial, sino también un abandono en la prestación, en la calidad de la prestación de los servicios, en la infraestructura, donde en los barrios muchas personas decían, no, ya estamos cansados, o que asociaban la figura de Cornejo a unos aspectos negativos. Eso era lo que sucedía. Y en ese resultado electoral, vos decías, bueno, si se replica la imagen porque en realidad el 60% de la población no lo había elegido. Ese es el contexto real que había en el 2023. Creo que ese termómetro que se ha sostenido, bueno, con esta alianza de Cornejo con Milei, la imagen del presidente Javier Milei, que al día de hoy no sé si es que todavía hay una expectativa por parte de un sector de la sociedad que apunta a continuar confiando en el proyecto y en el discurso que tiene el presidente, o en realidad es el miedo, que para mí es así, es una arista muy fuerte y que jugó muy fuerte inclusive en esta elección, el miedo de que ya estoy endeudado, ya me estoy financiando con la tarjeta de crédito, ya me cuesta llegar a fin de mes, me vienen y me dicen, mirá que si el lunes Milei pierde las elecciones vamos a estar peor. Y la verdad que ya no tengo resto para aguantar estar peor. Eso es un poco lo mismo que dijo Emir Félix en su momento, que ganó la campaña del miedo. No, ojo, yo no digo que gane la campaña del miedo, digo que fue un componente. Un componente fue el miedo, el otro componente es la expectativa, que creo que la tuvo también Macri en su mandato como presidente, cuando en la elección de medio término le fue bien. Que la tuvo Alberto Fernández cuando en su gestión de medio término también le fue bien. O sea, creo que es la expectativa de decir, che, te vamos a apoyar para que puedas completar o puedas avanzar en el programa que prometiste. Que el condimento del miedo puede haber significado quizás un aliciente o un empujón más para que el resultado sea mayor,
Bueno, no tengo dudas, pero creo que también es una tendencia que han ido marcando la sociedad en las últimas, por lo menos, elecciones que se han nacionalizado. Entonces, sí, el componente del miedo jugó, bueno, pero no hay que subestimar que hay una tendencia que ha sido la de apoyar o validar en las gestiones de medio término a aquellos presidentes que están en su primer mandato y que si después de esta elección de medio término no logra de alguna manera enderezar el rumbo y resolver lo que hoy día creo es una de las mayores problemáticas que atraviesa la sociedad argentina, que es la crisis económica que afecta no solamente a la familia en su casa o a la pyme o al comerciante del barrio o al pequeño comerciante que tiene en nuestra provincia, está afectando a empresas importantes que están viendo una situación de crisis, algunas se han concursado, otras no, pero bueno, que están atravesando una crisis importante. No ven que después de esto empiece a haber luz al final del túnel, como también dijo Macri, creo en su momento, que ya se veía la luz al final del túnel. Si no la ven, el discurso de la oposición empieza a tomar otro tipo de sentido. También entiendo que, y ahí es donde creo, por eso insisto mucho en que el desafío es construir al Partido Verde como esa alternativa real de gobierno, que la gente crea que el Partido Verde está en condiciones de gobernar, que el Frente Verde está en condiciones de gobernar con los actores que hoy día tiene y con los que se pueden llegar a sumar, porque tampoco es opción volver atrás. Es decir, no podemos seguir a Mendoza o a Argentina sometiéndola en una política del péndulo donde pasamos de un extremo al otro permanentemente porque ese efecto cíclico se ha transformado en un círculo vicioso que no permite que ni Mendoza ni la Argentina prosperen. Algo que hemos notado muchos es que Javier Milei con su equipo logró capitalizar emociones, tanto al momento de presentar su candidatura como presidente, como ahora también toda su campaña en estas elecciones legislativas, que si bien, digamos, él no tenía nada que ver porque él ya es presidente, él se puso la bandera al hombro. ¿Cómo ves vos esto de la componente emocional? Y te lo pregunto no solo de cómo lo ves analizándolo desde afuera, sino cómo lo ven ustedes en el Partido Verde, porque tal vez esto es algo que esto ya es muy personal. Hay algo que juega mucho, que es la esperanza del cambio. El ser humano se mueve mucho también por esperanza. ¿Vos sentís que ustedes representan esperanza? Creo que es el desafío, justamente por eso te lo decía, es mejorar la comunicación, porque si hay algo que tratamos de nosotros plantear es que tenemos que adoptar políticas públicas que garanticen sustentabilidad ambiental, que tenemos que trabajar en la preservación del ambiente, porque si no, la crisis climática global nos va a terminar de destruir, nos va a terminar de dar puesto y va a profundizar inclusive la crisis económica que atravesamos. Entonces, creo que el desafío es comunicar bien todo esto que nosotros hoy día estamos trabajando, todo esto que ya está trabajado, que hace una plataforma de gobierno, para que no parezca que el Partido Verde solo critica, sino también que el Partido Verde tiene cómo, o sea, pero no critica solo porque critica porque hoy día tenemos un rol de control, que es el rol legislativo. Al ser oposición tenemos un rol de control. Ahora, tenemos que demostrarle a la sociedad que no solamente estamos para controlar, sino hay que controlar y contarle también todo lo que tenemos para hacer de alguna manera que le genere esa expectativa o esa esperanza y esa credibilidad de que si apuesta por el Partido Verde, por el Frente Verde, va a terminar haciendo una construcción política o va a apostar por una construcción política que le va a dar esperanza de la política pública hacia el presente y el futuro. Creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Con respecto a las emociones, yo siempre tengo una cuestión ahí, ¿no? Nosotros, las emociones han empezado a jugar muy fuerte porque el tiempo para pensar es cada vez menor. Lamentablemente estamos todos, no es una cuestión de que nosotros no somos actores ajenos a la sociedad, somos parte de la sociedad, pero los tiempos que demandan el estilo de vida al cual hoy día hemos estado de alguna manera direccionados a llevar, nos quita tiempo para pensar, nos resta el tiempo libre, nos resta el tiempo de ocio, que por ahí era justamente el momento en el que vos podías leer un libro o veías algo que te ayudaba o te ponías simplemente a charlar con tus amigos y a reflexionar sobre distintos temas. Hoy día, todo este contexto
que ya lo conocemos y que cada uno lo vive y que cada uno del otro lado cuando esté mirando va a decir, sí, la verdad que a mí entre la facultad, el trabajo, mi familia o entre los dos laburos, el tiempo que pierdo yendo y viniendo en el colectivo y todo lo demás, llego a mi casa y no tengo ganas de ponerme a pensar. Entonces, la realidad es que hoy día vivimos bastante sistematizados, prácticamente como máquinas. Entonces, ¿qué es lo que no se puede ocultar en ese esquema? Y bueno, las emociones. Las emociones son parte, o sea, a mí me genera enojo ver por ahí cuando hay un hecho violento, me genera enojo, me genera impotencia y eso es un impulso que no lo puedo controlar. Entonces, obviamente, las emociones han tomado en la política un rol preponderante. También considero que ese rol preponderante en las emociones tiene que ser muy responsable aquellas personas que ya son parte de la política en la manipulación de las emociones de la sociedad. Porque somos también responsables y artífices de lo que sucede finalmente a partir de las decisiones que se toman en un Consejo Deliberante, en una legislatura, en un Congreso, en un Poder Ejecutivo. Entonces, no es cuestión de, despotrico porque me gano 10 likes con eso. No, creo que tenemos que empezar a generar. Y también me parece que hay una cuestión que es evidente, que es no toda construcción de comunidad digital termina traspolándose a la decisión que toma la persona al momento de, por ejemplo, emitir su voto o de una posición política. ¿Por qué? Porque siempre estamos en segmentos muy pequeños, ¿no? Es un reel de 1 minuto y medio, entonces por ahí capaz que adhiere con eso, pero no adhiere en nada más. O quizás eso le genera una emoción, como te digo, te están contaminando en algún lugar y a todo el mundo nos molesta que contaminen, a todo el mundo nos enoja. Ahora, no significa que porque esa persona adhiera a eso, quizás esté de acuerdo con todo el resto de lo que se propone. Me parece que por eso, y soy un convencido, de que la territorialidad es muy importante porque es lo que te permite tener una cuestión palpable real de lo que está sucediendo. Y por otro lado, los tiempos de la posverdad o de la hiperinformación o hiperconexión en la que estamos hoy día hace que estemos totalmente inundados de datos. Permanentemente te llegan datos. Tenés un reel de una persona que te dice estoy a favor, otro que te dice estoy en contra, otro que te dice no sé qué hacer, otro que... Entonces, hay una... Y agreguemos el condimento de cuánto de eso que vemos está sustentado en una fuente confiable o en información creíble o en datos reales. ¿Cuánto de eso hoy día no es un video creado por inteligencia artificial o cuánto de eso no es finalmente una fake news? Entonces, imagínate, con toda esa vorágine ya de la vida cotidiana, de la hiperconexión, de la información que tenemos que racionalizar un voto o racionalizar una decisión es sumamente complejo. Por eso las emociones han tomado mucho campo en la política, pero como te digo, me parece que también tanto el presidente Milei como cualquiera tienen que hacer un uso responsable de eso porque ya no son la antipolítica, ya no sos un outsider de la política, ya sos un actor que tiene un rol protagónico, que tiene un rol institucional en algunos casos, en otros no, pero que tienen roles políticos y que no pueden hablar como que están en la vereda de enfrente tirando piedras. No, flaco, te tenés que hacer cargo, estás de este lado y bueno, aportar no solamente a la queja, sino también a cómo vamos a salir de ese problema. Hablando un poco... Sí, me fui por cualquier lado, perdón. No. Es que... Está buena la charla, o sea, la idea es que... A ver, yo ya veo política, ya sé quién sos, ya sé qué pensás, pero la idea es que el que te vea, que no te conoce, sepa quién es Fugasoto. Hablando un poco de tu trabajo actual, porque has hecho muchas cosas en la legislatura, entonces como que me gustaría detenerme y un poco explayarnos en eso. Sí. Hubieron 3 proyectos que los anoté acá, uno relacionado al narcomenudeo, otro a la infraestructura de espacios deportivos. Sí. Y otro a la prohibición de tracción a sangre. Bien. Sí. Empecemos por narcomenudeo. Bueno, así, se van a ganar una. Mirá, ¿por qué presentamos el proyecto relacionado al narcomenudeo? Que levante la mano quien esté del otro lado o que esté acá entre nosotros, que a las 12 de la noche no escucha que empiezan a tirar fuegos artificiales por todos lados en todos los barrios de Mendoza. Y con su momento eran las zapatillas colgadas en el cable, hoy día son los fuegos artificiales los que alertan, alarman, indican, avisan que es una cuestión
ya Vox Populi, no lo digo yo, lo dicen los vecinos que por ahí tienen cerquita el lugar donde suceden los hechos, que cada vez que tiran fuego artificial empiezan a aparecer motos, autos y que van todos en búsqueda de algo que se van rápidamente. Entonces, y que a su vez, en esas zonas, la inseguridad ha crecido, se roban las picaportes, la inseguridad de hechos por ahí chicos y también de hechos más violentos, pero que se roban el picaporte, que se roban el flexible del medidor de gas, que se roban el medidor de agua, ahora ya no quedan muchos medidores de cobre, pero que se roban normalmente cosas y que ellos mismos te dicen, no, ¿quiénes se la roban? Y se la roban los muchachos que lamentablemente pues van y compran droga o van y terminan consumiendo algún tipo de estupefaciente. Y además, vuelvo a lo mismo, cuando uno va al territorio y habla con los vecinos te dicen, mira, no, allá pasa tal cosa, acá sucede tal cosa, allá atrás se juntan a pipear ahora, porque la terminología que te manejan ellos, dicen, atrás se juntan a pipear, allá... Los vecinos saben lo que pasa. Entonces, cuando el Ministerio de Seguridad por ahí le baja la espuma a lo que vivencia el vecino de manera permanente y te dice, no, hemos investigado y la verdad que no tiene relación con esto. Entonces, el vecino que está las 24 horas del día y que está viviendo y en carne propia esa realidad, tiene una ficción en la cabeza, es un mentiroso, ¿no? O sea, flaco, algo hiciste mal y estás llegando a una conclusión errada. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad que tiene cuando hablamos de narcotráfico la provincia? La primera dificultad que tiene es que el narcotráfico es una competencia federal, propia de la justicia federal, de las fuerzas federales, y que se sanciona una ley hace ya casi, no me quiero equivocar, pero más o menos 10 años, que en uno de sus artículos no habla de las grandes cadenas de narcotráfico, habla de los kioscos, además, el narcomenudeo se le delega o se le habilita la posibilidad a las provincias de desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo, que es esto, ¿no? El kiosco, el intercambio que se puede producir. Y le habilita a la justicia provincial, con la fuerza de seguridad provincial, llevar adelante operativos, llevar adelante todo lo que tenga que ver para luchar contra el narcomenudeo. Nosotros lo planteamos a eso y obviamente hemos tenido diversas reuniones. La respuesta fue, sí, es real, podríamos hacerlo, pero la nación no nos delega la facultad sin presupuesto. Es decir, nos dice, háganse cargo de esto, pero páguenlo ustedes. Y el presupuesto tiene que ir destinado a la justicia y a seguridad. O sea, te pregunto para entender. Claro, es un presupuesto destinado a luchar contra el narcomenudeo y necesita que todos los actores que son partes de eso tengan esa actividad. Esto principalmente dependía de lo que en su momento era Garabano, el ministro de Justicia, creo que el gobierno Macri, que el Ministerio de Justicia diera las partidas presupuestarias para poder afrontar esta tarea. Creo que se puede pelear. Creo que ya Mendoza, más allá de que estemos de acuerdo o no en algunas cosas, inclusive se ha hecho cargo de competencias nacionales y inclusive ha dicho no te vamos a ir a reclamar la plata. Creo que tranquilamente podrían haber tomado la decisión y haber dicho, mira, nos vamos a hacer cargo de esto, pero te vamos a reclamar los fondos que vos hoy día no vas a disponer más para este trabajo en Mendoza para que lo tengamos nosotros a disposición. Me parece que en la política existen esas herramientas. Pasó en su momento con Portezuelo del Viento, cuando le decíamos Portezuelo del Viento una mentira. No se va a poder hacer, no dan los tiempos para poder llenarlo y que esté operativo. Va a ser un costo finalmente, va a ser una nueva mentira que van a sufrir los malargüinos porque le van a mentir en la cara. Y había que modificar la adenda, hacer la adenda, digamos, de la modificación para ampliar los destinos y que pudieran tener otro tipo de obras como pueden ser las rutas y los puentes que hoy día Malargüe no tiene y que hace que el paso Pehuenche esté extremadamente limitado para funcionar, para estar operativo, que hace que se dificulte la activación de Patamora, que hace que se dificulte cualquier tipo de actividad logística en la zona y que a su vez se acompañara de obras más chicas de eficiencia hídrica, eficiencia energética en el sur de la provincia y en distintos lugares de la provincia. Obviamente, lo primero que nos dijeron fue no se puede hacer, lo mismo que nos dijeron con el tema del narcomenudeo, después finalmente lo terminaron haciendo. Por eso te digo, el tiempo nos termina dando la razón
y es la voluntad política lo que hoy día creemos y estamos seguros que falta para hacerse cargo de uno de los, creo, y te lo digo sinceramente, mayores flagelos que tenía la sociedad mendocina hoy día, que es la crecida del narcotráfico, la crecida del narcomenudeo, la crecida de los kioscos en los barrios, cómo ha ganado terreno las bandas criminales y el crimen organizado, y cómo ha ido perdiendo terreno el Estado en todos estos lugares, generando mayores hechos delictivos o violentos que inclusive son noticias, ¿no? En departamentos como Guaycrú, La Cera, Guaymallén, son noticias de manera rutinaria. Como bien dijiste, la competencia del narcomenudeo, o sea, es un delito federal, es decir, tiene que intervenir la justicia federal, policía federal, y no es jurisdicción provincial. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? Se produce este escenario donde una misma persona comete un delito federal, a las 2 horas comete un delito de jurisdicción provincial, ejemplo, roba medidor de agua. Sí. Lo que dicen vecinos con los que he charlado es, desde comisarías nos comentan que no hay suficientes patrulleros, por ejemplo. Pero además, lo que comentan es que hay un tema a nivel justicia, y esto obviamente es todo para investigaciones, solamente lo que comentan, que está saturado el sistema. Sumarle los delitos federales no podría ser tal vez como que, no digo contraproducente, pero tal vez como que no den abasto, te lo pregunto. Si vos tenés presupuesto acompañado de eso, obviamente que no, porque también viene con la designación de nuevos funcionarios. Me parece que acá coincido con lo que dicen los vecinos, pero lamentablemente también responde a una decisión política del gobernador, que es la de, creo que es una falta de visión estratégica. Yo entiendo que el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Mendoza hoy día debe ser, dentro de los órganos de la justicia, uno de los órganos que tiene mayor carga de trabajo, el Ministerio Público Fiscal, porque tiene la obligación de llevar adelante todas las investigaciones previas para ver si hay la posibilidad o no de elevar una causa a juicio. Entonces, después de que hace todas esas investigaciones previas, de las cuales muchas terminan resultando en que las pruebas que se han obtenido no son suficientes para poder justificar la elevación a juicio o no, estoy tratando de simplificar para que el otro lado se entienda, pero eleva a juicio, supongamos, ¿no? Hay de 100 casos, 70 elevan a juicio, 30 no los elevan a juicio, pero de esos 100 casos que estaban trabajando, entraron miles de denuncias más de manera rutinaria y continua al Ministerio Público Fiscal, que obligan a abrir nuevas investigaciones. Pero aparte de abrir nuevas investigaciones, obligan a que ese Ministerio Público Fiscal siga las causas que elevó a juicio. Entonces, hoy día creo que el Ministerio Público Fiscal, y lo digo con convencimiento, uno de los, dentro de los órganos de la justicia, es el que más trabaja. Y realmente creo que debería tener ese reconocimiento en los presupuestos, porque es imposible que un fiscal se pueda multiplicar en 4 cuando le tocan 4 audiencias en simultánea. Es imposible que suceda, nadie puede estar en 4 lugares al mismo tiempo. Bueno, pero vuelvo sobre lo mismo, en el volumen de causas que maneja un fiscal, y bueno, obviamente se encuentra con audiencias simultáneas, se encuentra con un montón de cuestiones que obviamente hacen que se dificulte la tarea y obviamente también porque el gobierno no decida aumentar la inversión en el Ministerio Público Fiscal para que haya más fiscales. Es más, un dato no menor. A pesar de esto que te estoy diciendo, la decisión política fue una reducción en el presupuesto, que en realidad no fue una reducción, sino nos hizo una ampliación en el presupuesto que era necesaria a partir de un fallo de la Corte para poder garantizar que continuaran funcionando las oficinas fiscales en todos los departamentos de la provincia. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a centralizar. Entre que ya eran pocas, se empezaron a centralizar. Entonces ahora, por ejemplo, en el Valdeduco, vos querés levantar te roban en Eugenio Augusto, te tenés que ir a Tunudam para hacer la denuncia. Está bien que está el canal digital y demás, pero a lo que voy. La oficina que va a tramitar eso, antes era por departamento, ahora hay una oficina quizás para 3 departamentos. O para departamentos como Las Heras hay la mitad de las oficinas que habían antes, o se centralizan departamentos como La Valle y Las Heras, una parte de La Valle y Las Heras en una oficina fiscal. Entonces, no es lógico pensar
que el organismo que hoy día dentro de la justicia tiene mayor volumen de trabajo no haya recibido esa partida presupuestaria extra para poder cumplir con el fallo de la Corte que le garantizaba la continuidad de las oficinas fiscales en las condiciones laborales exigidas y con las formas exigidas ahora por la nueva jurisprudencia. ¿Qué sucede con eso? ¿Es la justificación para que se vulneren derechos individuales? Es decir, como el gobierno decidió no aumentar las partidas presupuestarias del Ministerio Público Fiscal, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, voy a aumentar el tiempo en la que te puedo tener en prisión preventiva. ¿Por qué? Y porque necesito más tiempo. Porque como tengo pocos fiscales, como tengo poco aparato judicial para poder resolver esto, y no te puedo en 3 días resolver esta problemática, te voy a dejar 45 días. O sea, y si esa persona no fue responsable del hecho delictivo, y si esa persona aprendida no corresponde, que no representa un riesgo, lo que sea, no hay riesgo de que se fugue, no hay absolutamente nada, merece estar 45 días adentro de presa o en una prisión preventiva porque el Estado resulta ineficiente en el funcionamiento de la justicia, y no. Entonces, ahí es donde entra este problema, donde vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Si el que comete un delito tiene que pagar por ese delito, sí, obviamente. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que la justicia tenga las herramientas necesarias para funcionar rápido, porque justicia que llega tarde no es justicia para nadie, ni para la víctima, ni para la persona que está demostrando o está intentando demostrar su presunción de inocencia. Entonces, fíjate vos que esto que termina sucediendo, no solamente, y que los vecinos lo perciben así, es mucho más complejo, mucho más profundo, y también es una decisión de gobierno, ¿no? Es una decisión de decir en dónde vamos a invertir el dinero. Lo vamos a invertir en cuestiones que son estratégicas para el funcionamiento del sistema de seguridad de la provincia, que es tan sensible, o vamos a invertirlo, no sé, en cuestiones más de propaganda de gobierno. Ayer se debatió el presupuesto 2026. Para entender presupuesto. En realidad presupuesto es una ley, se discuten 3 leyes siempre, que son avalúo, que avalúo es lo que determina la fórmula de cálculo de las propiedades con la cual vas a evaluar, justamente le vas a dar un valor a las distintas propiedades inmuebles, ¿sí? Según las características, la zona, el lugar, para que se entienda. A partir de ese avalúo, la ley de impositiva, por ejemplo, determina con una fórmula de cálculo que también contempla esto, cómo va a ser el cálculo del impuesto inmobiliario, entre otros impuestos que hay allí. Y el presupuesto es con todo este dinero que se recauda, cómo finalmente se aplica o cómo se distribuye, y si también hay necesidad de tomar deuda o no para poder y hacer obra pública o cualquier otra cuestión. Esas son las 3 leyes que se debaten ayer. Pero, ¿por qué votamos a Avalúo en contra? Antes de decirte eso, te voy a cerrar un tema. Nosotros lo denunciamos al tema de la policía también, de que Mendoza hay un índice, hay una fórmula que permite un cálculo para que lo manejan mucho Naciones Unidas, para determinar cuántos policías deben haber medio por una X cantidad de población. Mendoza está muy por debajo de esa media, muy por debajo. Entonces, obviamente, la inversión no la podemos tapar. Cornejo hace poco salió mostrando 1.200 móviles nuevos. El problema es que no tenemos policía para que manejen esos 1.200 móviles nuevos. No tenemos policía en la comisaría. Las comisarías normalmente tienen 3 o 4 policías. 1 o 2 se tienen que quedar cuidando la comisaría, o sea que ya son 2 policías perdidos para el patrullaje. Y los otros 2, bueno, salen con el único móvil que normalmente tienen las comisarías. Las comisarías tienen un móvil. Después están las unidades especiales de patrullaje que tienen unas guardias, pero que lógicamente pasa esto, ¿no? Por más móviles que tengas, por más unidades que compres, si vos no tenés uniformados que la manejen, y bueno, van a estar paradas. Ese es el problema que tenemos hoy día. Faltan aproximadamente un 50% más de policía en Mendoza para poder garantizar patrullaje, para poder garantizar que inclusive todo este sistema nuevo de anillos digitales, de control y demás, funcione de manera eficiente y que el móvil, el uniformado se desplace de rápido al lugar del hecho. Ahora vamos con el tema del presupuesto. Avalúo lo votamos en contra porque planteaba primero que nada, ya viene marcando un incremento en todo lo que es el sector urbano, que aparte no viene acompañado de la realidad, porque hay algunos criterios que son bastante difusos o subjetivos, ¿no? Porque un barrio, porque esté al lado de un barrio privado, tiene que tener mejores prestaciones de servicio. Bueno, no pasa en todos lados. A ver,
Avalúo es cuánto cuesta tu casa para nosotros y cuánto te vamos a cobrar de impuesto ¿Cuánto inmobiliario. cuesta la propiedad? Y a partir de ahí está la fórmula que hace el cálculo del impuesto inmobiliario que suma otras variables más. Ejemplo, yo tengo una casita súper humilde al lado de un barrio privado todo lujoso. Bueno, ¿A mí me van a cobrar más caro por estar al lado del barrio privado? Porque técnicamente puedes tener mejores servicios. Y eso lo va a determinar después una aplicación de inteligencia artificial que el año pasado ya la utilizaron también y que marcó ciertos defectos, marcó ciertas cuestiones que inclusive fue motivo de inicio de reclamos por parte de muchos contribuyentes porque estaba mal determinado, les marcaba como una superficie cubierta, quizá una media sombra que tenía arriba una planta para que no se le agarre la piedra, o sea, una cosa que no correspondía. Pero Avalúo, digamos, determina la base sobre la cual se va a calcular el impuesto inmobiliario que suma un montón de otras cuestiones, como por ejemplo, que sea transporte público, cercanía, como te digo, estar cerca de un barrio privado, otra cuestión, hacen a un cálculo de cómo se va a determinar ese impuesto inmobiliario final. Y como te digo, muchas veces estar cerca de un barrio privado no es garantía de que vos tengas ni mejores calles, ni mayor seguridad, ni que estés cerca de una parada del colectivo, o que inclusive ese barrio tenga mejores prestaciones de servicio. No tiene ningún tipo de vinculación, pero para el cálculo final esto lo toma como una valoración positiva. Por eso también decimos, el Estado tiene que recaudar. Bueno, ¿cómo recauda el Estado? ¿Recauda a través de estos tributos o recauda también a través de la capacidad de consumo que puedan tener la familia cuando van y compran y se les emite un comprobante? Que obviamente también hay que trabajar en la cultura fiscal, pero es muy difícil plantearlo hoy día también a un comerciante que entregue factura de todo lo que vende si está apremiado por una cuestión impositiva, por una cuestión de servicio. O sea, hemos tenido reuniones con diversos comerciantes que te dicen, si facturo todo me fundo. ¿Y qué le va a decir? Si tiene razón. Tiene razón, lo están matando con la presión de servicios y la presión impositiva. Le dicen, te bajo el 0,5 ingresos brutos, pero te aumento el 40% el agua, la luz, el gas. O sea, lo estás matando. Pero bueno, creo que ahí es donde entra esta cuestión que insistí al principio, ¿no? El discurso, este discurso, si no hay una remontada real del consumo, de la actividad económica, de la calidad de vida en nuestro país, y bueno, va a empezar a tener mucho más espacio en la sociedad. Es decir, hay que trabajar en una reforma tributaria real que permita que hayan impuestos equitativos, que garantice las prestaciones de servicios esenciales que tiene el Estado, pero que a su vez activen el consumo, porque me sirve mucho más que haya consumo y que haya un consumo que sea responsable y que me ingrese dinero quizás por ingreso bruto, por el IVA, por otros impuestos que pueden ser coparticipables, que están dentro de la actividad económica, que genere nuevo empleo y que me permita también empezar a brindar mejores servicios como Estado, a estar apremiándolo con un inmobiliario o un automotor que muchas veces estoy grabándole el capital. Y estoy grabándole el capital de trabajo, muchas veces cuando le aumento el impuesto automotor de manera abrupta a una familia. Entonces, esos son los puntos por los que nosotros dijimos, no, bueno, Avalúo no lo vamos a acompañar porque esta fórmula lo que hace es agravar, o este proyecto agrava la problemática que ya inició el proyecto anterior. Y por eso en impositiva, como veíamos que en algunas áreas, y la verdad que eso está bueno y hay que destacarlo, porque ser oposición no es criticarle todo, hay que decir, hay cosas que la están haciendo bien, que es como en algunas áreas, en algunos sectores, reducir la carga impositiva, en sectores que por ahí más lo necesitan, las micropymes, las pymes también tienen un beneficio impositivo en varios aspectos, pero por el otro lado, ese beneficio que quizás le estoy dando, se lo estoy quitando con el cálculo del impuesto inmobiliario en el automotor, que lo van a terminar pagando también no solamente las micropymes, las pymes, sino también toda la familia mendocina, los trabajadores y demás, y que realmente no termina siendo positivo. Entonces votamos en contra de esos artículos, particularmente, que grababan esto, porque inclusive nosotros hicimos el año pasado un amparo, que lo hicimos con el DUAR, que lo hicimos pensando en que el texto anterior de la ley de presupuesto violó la Constitución porque daba discrecionalidad en cuanto a la elección del método de cálculo del impuesto automotor, por ejemplo. ¿Y por qué te digo que era discrecional? Porque le decía, primero te tenés que guiar por la DNRPA, después por ACARA, en el caso de que sea necesario, o por cualquier otro medio. ¿Qué hizo el gobierno?
fue directamente por Acara sin primero agotar la instancia de la DNRPA. Para nosotros eso era claramente ir en contra de lo que planteaba la ley. ¿Qué hicieron este año? Directamente alteraron ese orden porque teníamos razón, aunque no lo logramos demostrar, no porque no quisimos, sino lo hemos apelado a la Cámara, pero logramos demostrarlo en los hechos fácticos. Porque ¿qué hizo este año el gobierno en presupuesto? Alteró el orden. Dijo, primero vamos a calcular el impuesto automotor por Acara. Y si Acara no nos logra, vamos a ir por cualquier otro índice. Entonces ya no deja, ya es taxativo, le dice, la ley le dice primero calcula por este. Que Acara ya de por sí es un 20-25% más caro que lo que establece la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, porque, entre otras cosas, computa el IVA, y es el valor de las concesionarias. Es decir, que terminan teniendo los mendocinos, a la hora del pago del impuesto automotor, una doble imposición tributaria. Y creemos que eso, obviamente, lejos de ir hacia la eficiencia fiscal o el equilibrio fiscal o lo que sea, termina siendo también otro asalto fiscal que se le realiza a las familias. Pero contame cómo fue tu votación en presupuesto. Bueno, el presupuesto lo acompañamos en general también porque hay obra pública estratégica. Nosotros logramos meter un aporte importante dentro de lo que es el presupuesto, que a nosotros nos interesa, que es primero que la infraestructura escolar se mejore. Creemos que muchas escuelas en Mendoza están en una situación crítica de infraestructura, pero que si se va a hacer inversión en infraestructura, esa inversión esté también atravesada por el eje de la sustentabilidad. ¿Por qué sobre el eje de la sustentabilidad? Porque hoy día la eficiencia energética, y ahí es donde entran estos temas que hablábamos recién, ¿no? De cómo hacemos que el Estado gaste menos para poder invertir en cosas más importantes. La eficiencia energética, que hoy día se habla muchísimo, bueno, que las escuelas empiecen a tener, por ejemplo, la transformación para ir hacia la autonomía energética con la colocación de paneles solares, con la colocación de termotanques solares, con la posibilidad de un mejor manejo de efluentes y de optimizar el uso del agua. Es fundamental por dos motivos. Lo primero, porque le estás desde un lugar enseñando el consumo responsable, el cuidado de los recursos naturales y obviamente la eficiencia energética desde muy peques a todos los chicos. Y por otro lado, porque al Estado provincial avanzar en este tipo de cosas, en infraestructura como las escuelas, que son muchas en la provincia, le va a significar un ahorro en lo que hoy día paga de servicios. Y a su vez es una solución, porque en muchos lugares, en zonas aisladas y demás, cuando hay tormentas y se corta la luz, se quedan sin conectividad, entonces avanzar sobre estos aspectos es avanzar sobre cuestiones estratégicas que, por suerte, el gobierno provincial lo tomó porque aparte hay bonos verdes de organismos multilaterales con tasas de interés muy bajas que financian todo este tipo de cosas y que la verdad le permitirían generar ahorros importantes a la provincia. Por otro lado está lo del tren de cercanía y lo del metrotranvía, que lo planteé con mucha claridad. O sea, son obras estratégicas porque también apuntan hacia un transporte sustentable, hacia un transporte mucho más amigable con el ambiente, que si se logra trabajar de manera correcta va a descomprimir las arterias de circulación de la provincia y que a su vez nos permite empezar a planificar un poco la Mendoza hacia el futuro, es decir, Mendoza tiene que crecer para algún lado. Normalmente siempre se dice, hacia el norte es muy difícil por la prestación de servicios, la calidad de la tierra y demás, dificulta, es mucho más desértico, es salitroso. Hacia el sur están las mejores zonas productivas, entonces también cuesta avanzar hacia el sur. Hacia el oeste hay una restricción propia de la ley de Pedemonte, nos queda hacia el este. Bueno, entonces, si el metrotranvía conecta de norte a sur, y si el tren de cercanía conecta de este a oeste, bueno, tendríamos una manera de ir vinculando con transportes más amigables a los distintos puntos donde Mendoza está desarrollándose. Pero también le votamos en contra, por eso digo que en general lo acompañamos por estas cosas, pero lo votamos en contra artículos como el del Fondo Compensador del Transporte, que es una cifra multimillonaria, que en vez de ir a financiar a los usuarios, sigue yendo a financiar a las empresas que hoy día no han realizado un recambio de unidades por unidades que sean amigables con el planeta, que tengan menor consumo de hidrocarburos, que hayan ido hacia unidades eléctricas o hacia unidades que justamente empiecen a reducir ese impacto de huella de carbono. Te hago una pausa. El Fondo Compensador del Transporte es dinero que se destina a
las empresas de transporte para subsidiar el boleto. Subsidiar pero el boleto. De una partecita de la población. Porque a ese fondo compensador del transporte aportan todos los mendocinos. Todos. Desde el que vive en Las Loicas, en Desaguadero, en el final de la Abad, llegando a San Juan, en Jocolí, Madá, y todos aportamos a ese sistema de transporte. Pero solamente ese fondo se aplica para el transporte del Gran Mendoza. Es decir, todos aportan, pero se beneficia solamente lo que sería el Mendotram. ¿Y eso por qué? O sea, ¿dónde está la restricción de que es solo...? Porque lo que el sistema de concesiones de media y larga distancia tiene otras características. Entonces, por ejemplo, no hay SUBE, todavía nosotros hemos exigido la implementación de la SUBE, se han comprometido a hacerlo, pero no tenemos SUBE, entonces hay muchísimas cuestiones que terminan dificultando el funcionamiento, sumado a que las concesiones de los transportes de media y larga distancia son distintas. Pero más allá de eso, tranquilamente, si se financiara al usuario, se lo podría beneficiar directamente en todo el territorio de la provincia de una manera mucho más equitativa. Pero aparte de que lo financias al usuario y le das la posibilidad de que haya un sistema mucho más equitativo, le das a las empresas la obligación de mejorar la prestación de su servicio, de mejorar las frecuencias, de mejorar la calidad de las unidades, el mal cuidado de las unidades, porque el usuario tiene la posibilidad de elegir si me subo acá o si me tomo otro colectivo que me dé un poquito más allá y bueno, camino 2 cuadras, pero por lo menos viajo en una empresa que tiene mejores unidades, que también tiene mejores frecuencias y tal. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que debe avanzar Mendoza para garantizar un servicio justo, equitativo entre todos los ciudadanos de la provincia y de calidad. Por eso, como este presupuesto no lo planteaba, votamos en contra de eso. Y votamos en contra también de que se sigan cargando tasas, cargos ajenos en las facturas de servicios, como por ejemplo el agua y la luz, donde el alumbrado público, que es un cargo municipal, sigue y va a tener inclusive la posibilidad hoy día de que aumente en el volumen de lo que representa en la factura, según lo que los municipios establezcan, y que el EPRE la autorice, y que termina siendo algo por fuera del consumo que vos tenés en tu familia. Entonces, es muy difícil determinar real cuál es el consumo que vos tenés cuando tenés una factura que está totalmente cargada de impuestos y de cargos. Y en el caso del agua, también votamos en contra. ¿Por qué? Porque crean un nuevo cargo que representa el 20% del total de las facturas. Es decir, a los aumentos, a estas audiencias públicas que ya está convocando el gobierno para los aumentos de los servicios, se le va a sumar que sobre ese aumento un 20% del total de la factura va a representar un cargo ajeno para arreglo de veredas. Cuestiones que ya deberían estar incluidas en los costos que tiene que tener AISAM, porque cuando se rompe un caño, cuando se rompe un medidor, tienen que hacer un arreglo y bueno, lógicamente ese arreglo involucra la ruptura o de la calle o de la vereda. Bueno, lo tenés que prever en tu cálculo de costo. Bueno, voy a tener tantas rupturas, esas rupturas van a financiarse con esto y está acá. No que le incluya un cargo ajeno más para crear otra caja, que esa va a ser la que va a permitir financiar esto. Claro, porque además ese 20% lo va a pagar, como decíamos, lo paga todo el mundo. Y tal vez una persona que vive 10 años en un barrio donde jamás le arreglaron las veredas, jamás fueron y cambiaron medidores y sin embargo está pagando ese 20% extra. ¿Eso cuándo, a partir de cuándo quedaría vigente? Eso a partir del próximo presupuesto. O sea, meses. O sea, ¿en cuánto? Enero está el próximo presupuesto en marcha. Bien, entonces a partir de febrero las personas ya empezarían a seguramente van a estar incluidos dentro de la próxima factura, o las primeras facturas del año próximo van a venir con eso, que entendemos, como te vuelvo a decir, que deberían ser cuestiones que tienen que estar establecidas dentro de los costos. Inclusive, si no, deberían ser determinados como sucede con otros servicios, ¿no? Si yo tengo que ir y romperte la vereda y arreglártelo a vos, bueno, te lo cargo en tu próxima factura, al arreglo que representó eso. Sí, que es lo que pasa un poco con los servicios de internet, por ejemplo. Sí, o con otros servicios, pero bueno, si no lo querés planificar como un costo ya dentro de lo que es la prestación del servicio, lo tenés que planificar como, a ver, si a vos te roban el flexible del gas y te roban el medidor, viene Ecogas, te lo repone y te dice, te doy las opciones cómo puedes pagar esto, el medidor y el flexible sale tanto, ¿cómo lo querés pagar? Y te lo cargan en la próxima factura y lo pagas contra factura. Pero no podés pedirle a todos los usuarios de Mendoza que estén financiando cosas que muchas veces no llegan. Y eso es lo que van a hacer a partir del año que viene. Por eso también lo votamos en contra.
Y la herramienta del rollover la votamos en contra porque creemos que es una herramienta que hay que dar una discusión certera en Mendoza, porque más allá de que todos en nuestras casas y en distintas provincias, en distintos lugares, siempre estamos buscando la mejor forma de financiarnos, y es válido que eso suceda, en Mendoza se tiene que dar una discusión para que las condiciones concretas en las que se da esos rollover, ya si es necesario que pase por la legislatura, que siga pasando, pero si no, que haya una legislación clara y concreta que determine en qué condiciones, cuándo y cómo se tiene que hacer el rollover, y no que quede establecido en un artículo que muchas veces no contempla todas estas cuestiones dentro de su redacción. El rollover, pedir deuda. No es pedir deuda, es refinanciar deuda, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que tener condiciones muy claras. ¿Cómo se refinancia la deuda? ¿Y con qué organismo la refinanciamos? ¿Tiene que ser en qué moneda? Claro, ¿Qué plazo? Porque por ahí vos lo tenés reaceitado, pero ahí lo retomo. El rollover es el gobierno provincial. El Estado provincial tiene una deuda. Tiene una deuda. Tiene una deuda, y entonces, ¿qué sale a hacer? Sale a buscar afuera quién le puede refinanciar mejor esa deuda. O en plazos. En privados. Puede una opción ser en privado, otra opción puede ser con organismos multilaterales, otra puede ser dentro del Estado mismo, capaz el Estado Nacional. Busca opciones. Pueden ser el Banco Nación. Busca opciones. ¿Ve? Pero todo eso son cuestiones que hay que determinar para ver cómo se puede generar que, de alguna manera, el uso de la herramienta sea ya claro y que quede a disposición de cualquier gobierno de turno y que no sea una herramienta especulativa de a quien le toca estar en el gobierno. Pero hoy en día, en lo que se debatió ayer, ¿cómo se presentó el rollover? ¿Por qué lo votaste en contra? ¿Cuál fue la...? Porque hay cuestiones como esto que te decía, ¿no? Plazos, tasas, moneda, que obviamente el artículo no lo determina, porque le habilita al Ejecutivo a hacer eso, pero que yo considero que, más allá de que es una herramienta válida, una herramienta que se puede utilizar, una herramienta que la utilizan en muchos lugares sin necesidad de autorización legislativa, y que creo que Mendoza podría hacer eso si hace justamente una reforma que le permita de dejar bien explícito cuáles son las reglas del rollover. Y que terminen dando como resultado una cuestión beneficiosa para las arcas mendocinas. Me parece que va por ahí, y por eso lo votamos en contra. No nos terminaba de cerrar el texto del artículo y por eso decidimos votarlo en contra y abrir esta discusión que es cómo hacemos para que esta herramienta sea una herramienta transparente, de fácil control, pero que también tenga reglas claras para que a quien le toque gobernar hoy o mañana pueda hacer uso sin afectar las arcas mendocinas, sino beneficiándolas. ¿Cuáles son los debates más picantes que van a tener en diputados de acá a los próximos meses? Bueno, después de lo de ayer, me parece que lo que nos queda es todos los temas mineros. Hablemos un poco de minería. Ya igual te has expresado en redes, la gente lo sabe, pero ¿cuál es tu posición? No, yo creo que primero la discusión minera que se está dando en Mendoza es una discusión netamente extractiva, que no plantea ningún tipo de proceso de industrialización, que no conoce trazabilidad del uso del mineral que se está sacando. Nos dicen que es para energía, para la transformación energética, pero en ningún lado está puesto. No hay trazabilidad del uso del mineral. Tampoco hay nada que obligue a que esa hipotética transición energética que se va a financiar tenga un impacto real en nuestra provincia. Sumado a eso, quieren habilitar proyectos como San Jorge, ya han habilitado otros y quieren habilitar Malargüe Distrito Minero Occidental 2 sin determinación de regalías concretas, dejándolo a una discrecionalidad del Ejecutivo que le puede cobrar 0 o 3% según la cara del cliente y según las ganas que vea que tenga ganas de pagar. Si le dice, mira, si no me pone el 0,1, no te invierto en Mendoza o no te hago el proyecto en Mendoza, y bueno, le van a cobrar el 0,1. Cuando ya sabemos muy bien que finalmente lo que sucede es que los pasivos ambientales terminan siendo remediados por el Estado y lo pagan todos los mendocinos. Entonces, ¿cuál es el negocio? Un poco lo ejemplificaba el otro día, ¿no? Si vos tenés un auto y necesitas plata y vos necesitas, no sé, 2 millones de pesos, y yo vengo y te digo, y te ofrezco 1.200.000, ¿a vos te sirve? Y no sé si te sirve, porque te están faltando 800.000 todavía. Y esto es más o menos lo mismo. Vos tenés hoy día minerales que son estratégicos para poder discutir una transición energética, para poder discutir una adaptación a la crisis climática. Bueno, lo primero que tenés que hacer es tener certezas y no dejar nada condicionado a futuro en los informes técnicos, en las evaluaciones, en lo que hace a las obras preventivas y necesarias para garantizar el funcionamiento de
el emprendimiento. Por otro lado, tenés que asegurarte que eso le deje algo significativo a la provincia. Y por otro lado, tenés que tener certeza de que el día después de que esa mina cierra y se va, le va a quedar algo más, porque si no volvés a las condiciones anteriores, que es un poco lo que le está pasando hoy día a Mendoza con las regalías petroleras, que dijo, no se va a acabar nunca el petróleo. Bueno, estamos en etapa de cierre de un montón de pozos petroleros. Y bueno, ¿y cómo va a reemplazar Mendoza esas regalías? Y es una discusión importante. Y tal vez ahora con la minería. Claro, pero ¿qué vamos a seguir? Apostando a una industria extractiva con fecha de vencimiento y sin generar nada sustentable, porque sí, ahora tenemos una minería, ¿y después qué tenemos? 20 años, 30 años, se acaban los pozos mineros. ¿Qué tenemos? Nada, volvemos a la misma discusión de ahora. Se agotaron los recursos naturales y no tenemos más nada. ¿Qué hacemos? Si la industria del cannabis cada vez la están condicionando más. Yo soy un convencido de que Mendoza tiene un potencial enorme para el desarrollo de la industria del cannabis, inclusive del cannabis recreativo. Yo lo he dicho. A mí, que largue la primera piedra el que esté libre de pecado, que no conozca a alguien en su familia que no consuma algún tipo de producto derivado canábico. Desde la abuela que se pone la crema con cannabis, por ahí alguno que come un brownie o otro que me diga quién no conoce a alguien que no consuma algún derivado canábico en alguna de sus formas. Y la realidad es que mientras más condicionamos estas cosas, mientras mayor avalúo le ponemos a las zonas rurales, mientras mayor aumento del costo de servicio, es muy difícil que este tipo de industrias que pueden tener no solamente una cuestión medicinal, sino también de desarrollo turístico y recreativo, se instalen en la provincia. Es prácticamente imposible. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, a ver, este gobierno tiene la decisión política de avanzar. Por eso yo hablo desde este lugar y planteo esta cuestión estando en la vereda enfrente, diciendo, este gobierno tiene esa decisión política. Yo considero que es una decisión errada porque no están las garantías dadas para que esto le dé algún futuro, no solamente económico, sino ambiental, de sustentabilidad a la provincia. Pero tiene la decisión tomada. Bueno, ¿han pensado qué hacer el día de mañana? No, tampoco lo han pensado. Vamos a estar en la misma situación que estamos hoy con las regalías mineras, con la diferencia de que está la minería para darle aire al gobierno. Pero bueno, por eso nosotros hemos dicho, ¿no? Esta ley de regalías es una ley, una ficción, en realidad no establece regalías. La ley de compensación ambiental la hacen porque saben que muchas de las empresas que finalmente terminan fondeando a estos proyectos mineros son empresas que están en paraísos fiscales, que son parte de cuentas o están en situaciones bancarias que normalmente las conocemos como las cuentas offshore, que tienen distintas cosas y que son de difícil rastro. Entonces, por eso ellos dicen, tenemos que hacer un fondo de compensación ambiental. Ese fondo de compensación ambiental, ¿quién lo va a hacer? Y lo vamos a hacer todos los mendocinos, porque inclusive incluyen la posibilidad de la toma de créditos de la provincia para poder subsanar eso. ¿Quién paga esos créditos? Y lo pagamos todos los mendocinos. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que después rastrear realmente al responsable de esto se torna sumamente complejo. Muchas veces se terminan declarando insolventes, muchas veces se terminan transformando en pasivos incobrables y alguien tiene que remediar. Bueno, en vez de exigirle a las corporaciones que van a venir acá que paguen de antemano los cánones o mientras están en actividad vayan pagando cánones que sean justos para la remediación o para la compensación ambiental, no, se lo van a cargar a un montón de sectores y obviamente en un acto de fe dicen que el día de mañana si no se hacen cargo van a ir a cobrárselo. Lo otro es, esto que para entenderlo, del fondo de compensación entonces se sacaría de impuestos a los mendocinos. En realidad no sacaría impuestos a los mendocinos directamente, pero si vos, la provincia, toma un crédito para hacer una compensación ambiental o una remediación ambiental, ¿quién paga los créditos que toma la provincia? Los ciudadanos. Entonces lo van a terminar pagando indirectamente. Mientras que el responsable real, seguramente lo vas a tener que ir a perseguir por el mundo, difícilmente logres rastrearlo, por este manejo que tienen estas empresas que generalmente vienen respaldadas por estos fondos offshore, por estos que tienen sus cuentas en paraísos fiscales, difícilmente logres encontrarlos y hacerlos responsables del pago.
va a terminar haciéndose cargo la provincia y no los responsables del daño. Entonces, por esos motivos, nosotros creemos que hoy día discusiones que hacen al desarrollo minero, que trascienden la declaración de impacto ambiental, porque si no es que el árbol nos está tapando el bosque. La declaración de impacto ambiental hay que analizarla aislada. No, flaco, tenés que analizarla en el contexto de lo que representa darle la luz verde a esa declaración de impacto ambiental. Representa esto, o sea, que Mendoza sigue estando en una condición de desventaja ante este tipo de actividad con la reglamentación y con la legislación que está promoviendo. Bien. Ha sido larga la entrevista. Nos quedaron algunos temas por charlar que eran un poco sobre los proyectos en los que seguís trabajando, que era infraestructura y prohibición de tracción a sangre, pero quisiera, bueno, un poco... Pero nos podemos juntar otro día. Sí. Darte el espacio también para que hagas el cierre y hables con los que te están viendo. ¿Por qué tienen que sumarse al Partido Verde? Nosotros creemos que en realidad queremos invitarlo a que conozcan, adhieran y aporten a la construcción de una alternativa política que cree esperanza y que lleve adelante la discusión y la construcción de propuestas también que le permitan a Mendoza un desarrollo real, concreto y sostenible en el tiempo y que no viva de espejitos de colores, que controle, y que ahí entra por ahí la etapa donde muchas veces nos ven criticando algunas cosas, pero es porque estamos ejerciendo el control. Eso viene acompañado siempre de una denuncia, un pedido informe, pero que nos ayuden a controlar. Pero sobre todas las cosas, que si no nos involucramos a participar en una opción política que es provincial, que está interesada en el desarrollo de Mendoza, difícilmente podamos salir de este péndulo en el cual, cuando juega la emoción del miedo, pareciera que no hay otra opción que votar al verdugo de turno. Y bueno, me parece que ahí es donde entra el Frente Verde o el Partido Verde para hacer esa alternativa que le pone razonabilidad, que le pone discusión a los temas, que busca cómo proyectar la construcción del futuro de Mendoza, que no vuelve al pasado, pero tampoco justifica las cosas que está haciendo mal este presente. Que cuando hay que acompañar, acompaña, y que aporta razonabilidad a la discusión política. Por eso esta fuerza es una fuerza que contiene muchas familias, muchos ciudadanos de a pie, muchas personas que todos los días se levantan a laburar, que le dedican un tiempo a aportar en ese sentido. Y creo que el gran desafío que tenemos los mendocinos es volver a construir una esperanza en que Mendoza puede salir de esta situación crítica, que puede salir de esta situación también de grieta de odio que han generado, con los discursos que no apuntan a ningún lado y que solamente siguen destruyendo la realidad de muchísimas familias que están esperando de la política un discurso que aporte soluciones o que traiga por lo menos expectativas de que hay otra manera de hacer las cosas y no que solamente esté centrado en marcar las cosas que hacen mal los demás. Bueno, Manuel, muchas gracias. Y sí, nos quedamos cortos de tiempo. Habrá que buscar otro espacio para hablar de proyectos y cosas en las que están trabajando. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente entrevista.